Bienvenidos una vez más aquí a nuestro espacio en Smile Better. Hoy con un super invitado de lujo, nuestro queridísimo Carlos Ramos, que está de visita el día de hoy. Un fuerte aplauso. ¿Qué más? Y mi compañero de Mil Batallas, el doctor Javi, también. Fuerte aplauso, fuerte aplauso. Fuerte aplauso, hermano, fuerte aplauso. No, un capítulo bastante interesante, lleno de información y de información que muy poca gente seguro sabe y considero que todo el mundo debería empezar a conocer. Para eso el experto del día de hoy, nuestro querido Carlos. Carlos, bienvenido aquí a nuestro espacio. Muchas gracias. Y la verdad que no son los primeros que no saben pronunciar esto, ¿no? Porque él me decía, por favor, preséntate, pero yo no sé cómo hablar de ti. En realidad, yo soy psicoterapeuta y psicoterapeuta psicosomático, experto en epigenética. Ajá, ahí está. Este no es fácil. Ahí está. Carlos, bienvenido a nuestro espacio una vez más. Para compartir con la gente, como siempre, este es nuestro espacio para la gente. La importancia que tienen las emociones y la salud, ¿no? O sea, la relación tan directa que a veces uno no tiene ni la más mínima idea. Y que la que nunca terminas resolviendo. Y verdaderamente está ahí. Tú como experto, explícanos un poco de cómo funciona. Pues es interesante comenzar a entender en principio que hay una relación natural entre la mente y el cuerpo, ¿no? Y fíjense que si entendemos un poquito cómo ha funcionado la medicina hasta ahora, hay una separación absoluta entre la función del cuerpo biológicamente hablando y las enfermedades, y por otro lado tenemos el tema de las emociones o la mente, ¿no? ¿Qué está pasando en la mente y qué está pasando en el cuerpo? Pareciera que hay una cosa totalmente separada, pero en realidad no es así. Porque fíjense que cuando pensamos, por ejemplo, en las enfermedades, la enfermedad no es otra cosa que una respuesta positiva del cuerpo, pero también podríamos decir que es un grito del cuerpo diciéndote, oye, hay algo en ti que estás manejando de manera inadecuada. No me gusta esto, ¿no? Por eso en psicoterapia decimos que una enfermedad al final del día es una respuesta positiva. Y lo que verdaderamente está ocurriendo es que hay un proceso de pensamiento, emociones, sentimientos, creencias o un sistema de creencias que de alguna manera es incoherente. Y cuando ese proceso es incoherente, automáticamente el cuerpo responde. Dicho de otra manera, es como que el cuerpo está así, viendo para arriba, escuchando lo que está diciendo la mente o lo que está ocurriendo en la mente y en las emociones y dice, va, ahí está Carlos con este proceso, con este pensamiento, con esto que no ha terminado de resolver. Y evidentemente, a lo largo de nuestra vida, nosotros tenemos distintos episodios o situaciones que nos están diciendo, hey, o sea, préstame atención. Y cuando eso no pasa, cuando no le prestamos atención, bueno, entonces desarrollamos enfermedades, ocurren muchas cosas en el cuerpo. Al final creo que la neurociencia y la biología como tal han intentado, y creo que lo han explicado extraordinariamente bien, que cuando no hay una relación o no entendemos esa relación entre la mente y el cuerpo, o cuando no hay una coherencia entre lo que pienso, siento, mis emociones y mi creencia, con mi cuerpo, de alguna manera existe una distorsión, ¿no? Entonces, definitivamente las emociones juegan un papel importantísimo en todas las áreas de nuestra vida. Uno, para interpretar lo que nos ocurre, porque sea lo que sea que esté pasando afuera, tenemos un lente que interpreta todo lo que nos pasa o cómo nosotros asumimos lo que nos pasa. Y son las emociones y los pensamientos. Y las creencias que pueden venir de nuestra casa, epigenéticamente hablando, también vienen las creencias. Puede venir de la religión o de un montón de cosas. Y seguramente ustedes han tenido estas experiencias que ven un evento en la calle o con algún amigo o algo y dice, híjole, esto no me gusta, genera como rechazo. Y lo que ahí está ocurriendo es que tu sistema de creencias, tus pensamientos, ¿sí? Tus emociones están reaccionando frente a eso. Hay una estructura básica
y nacimos con ellas. Nacemos con esa estructura de emociones que viene epigenéticamente hablando, pero por supuesto hay un proceso de crianza, ¿no? Ese primer contacto que yo tengo con el mundo desde que nazco, con mi papá, con mi mamá, con las personas significativas que tengo alrededor, luego lo que yo voy escuchando y cómo yo voy sintiendo, se va armando como ese gran edificio que son las emociones y los pensamientos, y a partir de ahí es que tomamos decisiones y nos comportamos, ¿no? Pero imagínate lo delicado que es esto o lo escondido o poco conocimiento que tienen las personas. Sus propias emociones son capaces de enfermarlos. Y entonces cuando estamos ahí muchas veces buscamos explicaciones en el cuerpo, espirituales, religiosas, pero nunca somos cautos o conscientes de que nuestras propias emociones pueden causar estas enfermedades. Así es. Tan es así que ahorita existe esto de la biodecodificación que intenta entender cuál es la relación que hay entre una emoción con una enfermedad que se genera en alguna parte de tu cuerpo, en algún órgano. Aunque no es tan preciso, digamos, es simplemente una guía, pero vaya que quienes han investigado esto se han dado cuenta que, por ejemplo, si hay un tema, no sé, con el hígado, lo que sea que esté pasando, muy probablemente esto tiene que ver con la voluntad, con la capacidad de crear, con tu experiencia en el mundo público o cualquier otra cosa, digamos, en cualquier otro órgano que esté ocurriendo, de alguna manera tiene relación con alguna emoción o con algún patrón de pensamiento. Entonces, digamos que conocer nuestras emociones y saber gestionarlas es una garantía para poder tener un equilibrio absoluto, es un equilibrio entre el cuerpo y la mente, ¿no? Al final. ¿Y cómo lo has visto tú desde el punto de vista que estás tratando de descubrir qué emoción es la que está afectando a la persona? ¿Cómo es ese proceso, esa anécdota? Yo te lo digo porque aquí en el podcast pasado tuvimos a Paola. Sí. Y Paola nos comentaba que justamente cuando tuvo su enfermedad, una de las cosas que de bastante se ocupó fue de sus emociones y de cómo estaban sus pensamientos de acuerdo a ese momento, como ella se sentía en su vida. Y me imagino que lo debes ver un montón de veces. Y es que las emociones nunca, o sea, han sido consideradas tradicionalmente en el área de la salud. Así es. Siempre ha estado concentrada en el procedimiento en sí o en el síntoma y no que hay más allá, ¿no? En lo que son los sentimientos. Y eso que dices es vital porque a veces nos enfermamos y vamos al médico, nos recetan o nos operan y es necesario, ¿no? Si tengo que operar, sacar un cuerpo extraño, lo saco, ¿no? Y al final del día hasta ahí llegó. Pero si yo no he resuelto esa emoción, ese pensamiento que me pudo haber generado esa enfermedad, me va a dar otra vez, viene de nuevo a mí. Ahora, el cómo, pasa algo curioso en la terapia porque me he dado cuenta que cuando le preguntamos a la persona, ¿por qué crees que te enfermaste? Y esto es una pregunta poderosa. Todos te dicen su propia verdad. Y cuando comenzamos a rastrear, ¿sí? Desde la psicoterapia, de la psicoterapia psicosomática, de dónde viene la enfermedad, hay una relación muy directa entre lo que él cree que es de por qué vino la enfermedad y lo que al final del día nosotros descubrimos. Esto en realidad es un proceso de autoconocimiento. Desafortunadamente, cuando la persona entra en un proceso de enfermedad grave o, en fin, una enfermedad crónica, comienzan a aflorar un montón de cosas, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que te da gripe y de pronto empiezan a aparecer todas aquellas cosas que te deprimen, ¿no? Entonces, oye, me acuerdo de no sé qué y me acuerdo que cuando me dejó, no sé, aquella novia o cuando peleé con mi mamá y comienzan esas memorias a salir, ¿no? Y uno dice que tiene que ver esta gripe o este problema en tus pulmones con este problema que tuviste con tu mamá o con tu novia. Al final te das cuenta que la gripe está de alguna manera manifestando algo que no has querido ver. Y es esa emoción que está ahí guardada en el pulmón, que tiene que ver con esas emociones, con esas tristezas, que yo no he sacado. Y bueno, el cuerpo es tan inteligente y la mente también que empieza a decirte, mira, estás tendido en la cama porque tienes esta gripe 40 y fiebre de 40 y no puedes salir de ella. Y la mente comienza a darte, pero te da memorias, te da referencias y dice, yo no entiendo por qué me deprimo cuando me da gripe. Hay una relación directa entre lo que ocurre en tu cuerpo, en la inteligencia, ¿no? de tu cuerpo y tu mente al referirte. Pero también es verdad que en la terapia, en la conversación, en la catarsis, ¿no? que no sana 100%, pero al menos me escucho. En ese escucharme me doy cuenta, pero es que esto que yo tengo en mi memoria en este momento, este dolor que yo siento, este dolor emocional, pareciera que tiene sentido o tiene relación con esto que yo estoy de alguna manera experimentando. Quiero decir con esto que al final siempre sabemos por qué nos enfermamos, ¿no?
ese detenerse como para poder empezar a escuchar el cuerpo, que cuando nos enfermamos queremos huir, y ese es lo natural de una enfermedad, ¿no? Pero no podemos, ¿no? Viene el dolor, viene lo que sea, que como se manifiesta la enfermedad, y allí estamos. Y al final, ese momento necesario del detenerse, comienza la mente a poder aflorar. Mi trabajo como terapeuta es ayudarlo a ver, es decir, hacerlo hablar para que la persona se pueda escuchar. Pero si no tengo un proceso terapéutico, también lo puedo hacer en casa, ¿sí? Lo puedo hacer conmigo mismo. A ver. Justamente te iba a preguntar eso. Justamente quería hacer cómo hace la gente para por lo menos empezar a dar pasos en ese sentido. Bueno, lo primero es asumir que tengo una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, si es el caso de las enfermedades. Y asumir la emoción, ¿ok? Estoy triste, estoy deprimido, tengo rabia, tengo ira, quiero matar a alguien, lo que sea. Lo que sea que sientas, ¿no? Difícil decir, verlo sin juicio, pero bueno, al final eso es lo que debería ocurrir, ¿no? Veo mi situación sin juicio, ahí lo tengo. Comencé simplemente a observarme, me detuve a ver eso. Lo segundo es tener un diálogo muy honesto con el cuerpo, ¿no? Siempre que nos duele algo queremos sacarlo, pero antes de sacarlo tenemos que saber dónde está, ¿no? Entonces digo, siento algo, ¿no? Pero no sé dónde. A veces con una respiración absoluta, con una respiración consciente y con simplemente esto que podemos hacer todos, ¿no? Yo de pronto les digo, siente la planta de tu pie derecho, ¿sí? Y te respiras y haz foco allí. ¿Qué va a ocurrir? Vas a empezar a sentir, sí, aquí está mi pie, y puedes identificar la textura, la temperatura. Eso mismo hago cuando yo estoy enfermo, o puedo hacer, ¿no? Voy ahí y tengo simplemente un diálogo. Es simplemente para descubrir qué está ocurriendo en mi cuerpo, qué es mío, ¿sí? Es que soy yo, que de hecho lo formé yo mismo, porque este cuerpo lo hice yo mismo también, en ayuda con mi mamá y con mi papá, pero al final es una tarea propia. Y la biología ya lo explica claramente. Entonces, cuando yo tengo esa capacidad de poder entender mi emocionalidad y tengo la capacidad de entender qué está ocurriendo en mi cuerpo, sentirlo, ahí empieza el cambio. Porque la enfermedad, el dolor, la emoción, el pensamiento, solamente necesita que lo observes. Y luego que lo observas con ecuanimidad, cosa que a veces es difícil, ¿no? Pero cuando lo observo con ecuanimidad, la cosa comienza a cambiar. O sea, comienzo a entender que ahí está. Es como, yo podría aventurarme a decir que lo que sea que esté pasando se detiene. Ya me vieron, ¿no? Es como cuando el niño está pegando gritos o se está portando mal y simplemente lo que está pidiendo es atención. Y tú lo observas, entonces el niño está como, me están viendo, ¿no? Hasta que se calma, porque seguramente eso es lo que quería. Así funciona la mente y funciona el cuerpo. Y a partir de ahí podemos nosotros comenzar a entender. ¿Y cómo se desarrolla, Carlos, en la terapia? ¿Cómo vas viendo el progreso de la enfermedad, de la persona a medida que va entendiendo a tratar sus emociones para tratar su cuerpo? Bueno, la verdad es que es muy interesante porque cada quien tiene su propia forma, su propia manera de poder hacerlo, lo cual para mí siempre es una aventura, ¿no? O sea, cuando trabajo con pacientes, he trabajado con pacientes con leucemia, con ceguera parcial, con cáncer, y la verdad es que hay una relación directa entre el ya sé quién soy con el proceso de sanación. O sea, si lo veo, digamos, como a gran escala, me doy cuenta. Y la gente te lo dice. No, bueno, ya me descubrí, chamo. Ya yo entendí quién soy. Ya yo entiendo cómo siento. Algunos dicen, puedo decir como, qué cagada lo que es vivir. No, aquí tú puedes decirlo, ¿verdad? No. Es la palabra más natural. Libre. Aquí es para que digas lo que quieres decir. Gracias. Cuando digo eso, que al final del día tiene que ver con ese proceso de quién soy, te das cuenta que lo que venía a hacer la enfermedad es decirte, vete, o sea, vete a ti mismo, obsérvate. Y hay una relación directa entre ese proceso de autoconocimiento y de aceptación con la sanación, ¿no? Con la remisión de la enfermedad. Si, por ejemplo, ahorita hay una institución que tiene un nombre muy similar a la guía de Smile Better, se llama ION. Ella con ese, ¿no? Aquella. Esta institución está dedicada 100% a investigar cómo los procesos de la conciencia y de la mente tienen un efecto directo en lo que ocurre en el cuerpo físico. Y hay N cantidad de estudios de remisión espontánea, y cuando estudian lo que está ocurriendo con estas personas que se sanaron sin ninguna intervención médica, se dieron cuenta que en algún momento se detuvieron y dijeron, este soy yo y lo acepto, me guste o no.
¿sí? Con mi parte oscura y mi parte clara, que todos la tenemos y de ahí no salimos. Claro, ¿sí? claro, Simplemente convivimos como con eso, pero no me caigo en embuste, ¿no? O sea, es como yo me estoy observando. Y esa aceptación sin caerme en embuste me ayuda, ¿no? Me da risa la palabra embuste. ¿Cómo se dice en México? Sin caerse embuste creo que es una palabra que muy Yo creo tradicional. que lo puede entender. ¿Se puede entender? Sí, embuste es como mentira, Caerse ¿no? en mentira. Caerse en mentira. Pero como estoy hablando como oriental, ustedes Exacto, por eso ustedes me da risa occidental. porque me... pero qué brutal, ¿no? O sea, hacer al final siempre la mente como principal herramienta de todo lo que tiene que ver con el bienestar. Qué interesante. Y ahora, y muchas personas, lo hablábamos antes de ponernos al aire, muchas personas quieren, o sea, tienen sentimientos traumáticos hacia el sector de la salud, sobre todo el dental. Nos hemos ganado esa fama, o sea, el dentista se ha ganado tradicionalmente esa fama y la gente, mucha gente tiene trauma de ir al dentista por diferentes razones, así como traumas de ir a cualquier atención médica porque han perdido la confianza también. Entonces, ¿cómo pudiese empezar a sanar una persona que tiene este sentimiento de adversidad ante los servicios de la salud o de cuidar su salud? Porque mucha gente no se cuida la salud no porque no quiere, sino porque tiene miedo. Yo creo que comenzamos primero por entender cuál es mi propósito, ¿sí? Porque yo no tengo la capacidad de poder cambiar lo que está ocurriendo en un centro de salud, cómo se comporta el médico conmigo, ¿sí? Lo que al final del día casi siempre son procesos que generan trauma, son muy dolorosos. Pero yo tengo un propósito, yo me quiero sanar, ¿no? Entonces comienzo por entender que la relación con el sistema médico, si yo no lo puedo cambiar, ¿ok? Tiene que ver 100% con mi percepción acerca de lo que está ocurriendo allí. Si yo vengo acá a Smile Better, que bueno, ustedes me atienden, y yo que vengo, y lo hablamos en una ocasión, yo vengo con muchos traumas, ¿sí? Que en algún momento los silencié y me di cuenta cuando me senté de nuevo en una unidad que tenía ese miedo. Pero es que al final del día yo tengo un propósito, o sea, yo necesito mejorar mi salud bucal. Entonces entiendo que ese proceso primero es mío, que lo estoy viviendo con el otro, llámese médico, enfermera, especialista o como sea, pero ahí lo tengo. Segundo es reconocer de dónde viene ese trauma, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es? Me da miedo que el dolor, me da miedo el sonido, por ejemplo, de las herramientas, ver las herramientas, la luz que te ponen arriba que ustedes utilizan para ver más claramente. Me da miedo, es decir, entender qué es lo que está ocurriendo allí, pero hacerlo mío, hacer ese proceso mío, porque si no entramos en el señalar, en la culpa. Viene este médico que yo no lo conozco, pero como tiene el título de médico o de odontólogo, es un bicho malo, ¿no? Y ya, evidentemente ahí ya... Ese es el 90% de las veces. Claro. Y lo que va a ocurrir es que vas a seguirlo pensando, pero tú tienes un propósito claro, ¿sí? Tengo el propósito de poder sanar. Lo segundo es que si esto no viene acompañado de un proceso terapéutico, puede que sea un poco más complejo. Claro. ¿Okay? Porque al final el miedo no lo trabaja el médico o el especialista y no es su rol tampoco, ¿sí? Al final él está cumpliendo un procedimiento que está basado en un protocolo. Pero debería de uno manejar, porque es muy importante. O sea, lo hemos visto y creo que ha sido gran parte del éxito, por así decirlo, nuestro es el entender, el ser empático. Y es tener algo de herramientas de ser humano para poder acompañar a esa persona en cómo se está sintiendo. Es ser humano primero que cualquier otra cosa, ¿no? Porque al final somos humanos todos. Yo digo que una de las cosas que yo disfruté mucho la primera vez que vine es que antes de que ocurriera cualquier cosa, a cualquier procedimiento, me explicaron qué es lo que iba a ocurrir. Y hay algo poderoso, que es que cuando tú me cuentas eso, ¿okay? De alguna manera hago como ese low down, ¿no? O sea, como que mi esa cuerpo... programación. Exacto. Mi cuerpo ya entiende lo que va a ocurrir. Bueno, ahí se me pueden disparar un montón de miedo. Pero si yo tengo la conciencia de que eso va a ocurrir, ¿me va a doler? Obvio que me va a doler, ¿sí? ¿Va a ser complicado y se me va a dormir la cara y no me gusta? Sí, eso va a ocurrir. Pero ¿cómo yo lo interpreto? Porque al final del día, el evento tiene que ver con qué tan
cómo yo interpreto ese evento, ¿no? Sí, es O como cómo yo elijo verlo. Es como distraer la mente, ¿no? Poner la mente que esté, que tenga la atención en otro lado y no precisamente ni en el dolor ni en el miedo. Y es como tú dices, ¿no, Javi? Como que agregar también elementos que hagan que a la persona se le haga más fácil este camino, ¿no? Por eso hemos puesto también algunos que otros elementos para ayudarlos en ese sentido. Pero, ¿por dónde puede empezar la gente? ¿Por dónde puede empezar a entender todas estas emociones? Porque tú dices, o sea, reconocerlo, pero ¿cómo reconoce a alguien algo que no ha visto? Y que no sabe que tiene alguna relación o existe, porque Exacto. a veces no somos ni conscientes de las emociones que estamos sintiendo. Huimos de las emociones, pero consciente, o sea, de alguna manera la conciencia te lo está diciendo, ¿no? Porque la emoción está ahí, juega, ¿no? Claro. Y la emoción es que está asociada a un pensamiento. La emoción también está asociada al cuerpo. Es decir, hay algo que está ocurriendo en el cuerpo físico, ¿ok? En mi cuerpo físico, que me está diciendo, aquí hay una emoción. Y ustedes perfectamente saben que cuando yo tengo rabia, ira o lo que sea, más allá de lo que me disparó, que vino de afuera, el cuerpo también, en un proceso bioquímico, me está diciendo qué es lo que está pasando, ¿no? Me empiezo a sentir calor, o empiezo a sentir frío, o me pica la piel, ¿sí? El reconocimiento, por eso insisto que el autoconocimiento es la base de entender nuestras emociones. Porque cuando yo estoy ahí, y me pasa a mí, cuando yo estoy nervioso, mis orejas se ponen rojas, la cara se me pone caliente, ¿sí? Ciertas partes del cuerpo incluso generan como especie de hematomas. Yo estoy entendiendo que hay una emoción y la acepto. ¿Sí? Entonces, ese aceptar me ayuda a acercarme a eso que tengo que hacer, aunque me dé miedo, ¿no? Por eso el autoconocimiento es básico. Y lo que ocurre normalmente es que la gente, cuando le preguntas qué te está ocurriendo, cómo me lo podrías describir, la persona que dice, no lo sé. Claro. Pero ¿cómo que no lo sabes? No lo sé. Entonces empezamos, ¿qué estás sintiendo? Porque no lo sabe describir, porque quizás. No lo sabe verbalizar. Exactamente. Y cuando yo lo verbalizo, lo hago menos complejo. Claro. ¿Sí? Porque no es un extraño, ya soy yo. Ya soy yo viviendo la emoción. ¿Sí? Ah, bueno, sí, tengo miedo. Siento el miedo. Y uno le pregunta a la gente, ¿dónde sientes el miedo? Ah, el miedo se siente, claro. ¿Dónde lo sientes? En el estómago. Ah, va, en el segundo cerebro. ¿Sí? En los intestinos. Bien. ¿Qué te está diciendo esa emoción? ¿Qué te está diciendo ese miedo? No sé. Y de pronto, espera, viene la eureka, ¿no? Entonces cuando viene esa eureka, que ya entendí, ¿no? Ya entendí, sí, claro, es que tengo miedo porque voy a hablar. Claro, le vas podcast. buscando, ¿no? Le vas buscando. Ajá. Pero, claro, ustedes en este caso serían como un GPS, ¿no? Emocional. Claro. Porque es que a veces no nos conocemos. Y, tú lo dices un GPS, necesitamos a alguien que nos dé Coordenadas. coordenadas, exactamente. Pero créanme que cuando se pregunten ustedes mismos qué me está pasando, va a venir una respuesta. Fíjate que hace rato que conversábamos, porque obviamente lo acabas de decir, te da pánico los dentistas. Y hoy me decías que ya sabías a qué le tenías miedo. Claro. Y cómo lo trabajaste. Bueno, primero comienzo por decir que el miedo lo tenía a un sonido que me recordaba un dolor. Porque yo paso por un pasillo donde están utilizando, no sé, la turbina y algo pasa en mi cuerpo. Es como... ok. Y después digo, tranquilo, Carlos, no es contigo. Es el bicho que te dice sentado. Eres tú. Pero fíjese que al final lo recuerdo. Porque al final la mente y el cuerpo no distinguen la verdad de la mentira. No es posible. La mente simplemente interpreta lo que yo ya viví, que fue un choque, un trauma, y cuando yo escucho esa turbina, aunque no sea yo el que esté sentado ahí, yo digo, aquí hay peligro, y siento miedo. ¿Sí? Entonces yo entendí que eso era lo que me pasaba a mí cada vez que escuchaba yo esa turbina. Y yo lo transformé en un color. Porque a mí digamos, mi mente que inventa tanto, ¿sí? Me encanta como recrear imágenes a partir de sonidos o de cosas que me están diciendo las personas. Yo cuando la primera vez que vine para acá y bueno, tenían que utilizar este aparato, yo lo único que hacía era imaginarme que el sonido de la turbina en mi cerebro se expandía como un color. Y al final, ese color, el dolor era un color que me gusta. Y en ese momento dije, siento el dolor, pero no me está traumatizando, no me está generando ningún dolor. Al final del día, ¿qué está ocurriendo con el cuerpo? El cuerpo dijo, para Carlos, el dolor es igual a este color y ese color le gusta. Me calmé.
Entendí que era el dolor natural cuando uno va a sentarse en la mesa de un odontólogo y lo acepto, ¿no? Entonces, ahí yo calmé mi emoción, porque el dolor estaba, ¿sí? Obvio, no estoy muerto. Eso me va a doler. ¿Pero te dolió? No tanto, porque yo lo resignifiqué. Debo decir que hacen muy buen su trabajo. No, pero, o sea, obviamente a veces terminamos magnificando también lo que sentimos de acuerdo a como al miedo, ¿sabes? Que nos recuerda. A veces quizás no lo estás sintiendo a ese nivel en ese momento, pero ya tu recuerdo magnificó esta situación y obviamente te encuentras... Claro, estoy ahí. traumatizado. Entonces el dolor es igual a... El sonido es igual al dolor. El dolor es igual a estoy en peligro. Quiero salir corriendo de ahí. Claro. No quiero seguir sentado ahí. Entonces creo que hay un poder en el trabajo del entendimiento de lo que va a ocurrir en un proceso médico. ¿Sí? Entiendo perfectamente lo que va a ocurrir. Le pregunto, así se fastidia el médico, pero le pregunto hasta que yo pueda entender desde que comienza hasta que termina cómo va a ser la operación, aunque yo esté dormido. ¿Sí? Porque la conciencia sigue actuando aunque me hayan... por ejemplo, Claro. anestesiado. Claro. ¿Sí? Y fíjense que hay muchos procesos de la conciencia que se dan cuando nosotros estamos durmiendo, no despierto, ¿no? Hacemos ejercicio y el músculo crece cuando Está dormido. ¿Sí? Claro. Está ocurriendo un montón de cosas y lo proceso en el momento en el que estoy durmiendo porque no estoy en estado de alerta, ¿no? Estoy simplemente en estado de reposo. Es lo mismo que pasa. Yo voy a ir a un no sé, me van a operar, por ejemplo, y le pregunto al doctor, hermano, ¿qué es lo que vas a hacer en mi cuerpo? Ah, paso 1, paso 2, paso 3. Cool, está bien. Ajá, ¿y ahora? ¿Qué hago yo? Voy a estar dormido. Si vas a estar dormido, pero yo tengo la conciencia de lo que va a ocurrir, yo planifico incluso emocionalmente hablando, en mi mente, él va a entrar en mi cuerpo, va a abrir aquí, va a, no sé, meter un aparato, lo va a sacar, no sé qué. Ya yo dibujé eso en mi mente. Exactamente, te iba a decir. Lo O sea, seteaste. que lo dibujaste, lo visualizaste. Exactamente. Y fíjense, por ejemplo, la práctica de ustedes, que no solamente te lo explican, sino que además lo puedes ver, ¿no? Porque ustedes muestran un modelo, ves tu boca gigante, ya entiendes lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Yo descubrí un montón de cosas cuando Jonathan me explica, bueno, es que esto se está ocurriendo, fue por esta razón y no sé qué. A ver, ya nada más eso me da a mí seguridad y confianza. Pero ¿es la seguridad y confianza en quién? En Jonathan. Sí, pero en realidad la confianza es mía. O sea, nunca la confianza en el otro, ¿no? Si yo siento desconfianza en ti, la desconfianza es mía, simplemente proyectada en lo que tú me disparas. Pero cuando tú me explicaste, yo dije, me va a doler, va a ser lo que sea, pero ya entendí. Entonces, el paso a paso, la hora y media que pude haber estado ahí, ¿no? Con Hizo que me sea ayudó. más sencillo. Por supuesto. Cuando los temas son interesantes, el tiempo pasa volando. Yo creo que a esto se le puede sacar muchísimo aporte. Es un tema interesantísimo. Y seguramente seguiremos compartiendo con nuestra gente más información. Por ahora creo que tenemos que hacer una pausa comercial Y regresamos. y nos vemos entonces en breve en otro capítulo. Gracias.